El aire en la biblioteca de los Balbuena siempre había olido a historia y a cera de abeja, una fragancia de cuero antiguo y papel avitelado que para Ana Morales era el aroma mismo del consuelo. Pero aquella tarde de finales de otoño, el único olor que percibía era el del frío que se colaba por los intersticios de los altos ventanales. Un frío que parecía emanar no del exterior, sino del mármol impoluto de la chimenea apagada. La marquesa, Isabela de Balbuena, acababa de abandonar la estancia, y su ausencia había dejado un silencio tan denso y pesado como el terciopelo de las cortinas. No había sido un despido airado. No había habido gritos ni acusaciones. Había sido algo mucho peor. Una dispensa envuelta en la seda de la cortesía. Una ejecución llevada a cabo con la hoja afilada de la compasión condescendiente. Es por su propio bien, señorita Morales, había dicho la marquesa, su voz un murmullo suave que no lograba ocultar el acero que había debajo. Un talento como el suyo merece un escenario más apropiado. Este hogar, nuestras necesidades, son demasiado modestos para sus dones. Ana permanecía inmóvil en el centro de la alfombra persa, con las manos entrelazadas frente a ella, un gesto de contención que su padre le había enseñado. Sentía la urdimbre de la lana bajo las finas suelas de sus botas, un anclaje a una realidad que se desmoronaba. La luz del gas, recién encendida contra el crepúsculo que descendía sobre el barrio de Salamanca, arrancaba destellos dorados de los lomos de los libros que la rodeaban, volúmenes que habían sido sus únicos y verdaderos compañeros. Había sentido el cambio en el aire desde la tertulia de la semana anterior. Aquel instante fatal en que su mente, por un momento, había eclipsado a la de su empleadora. Había visto la admiración en los ojos de Nicolás, y en ese mismo instante, había visto el cálculo frío y definitivo en los de su madre. No era un castigo por un error, sino por un acierto. La expulsión no por su incompetencia, sino por su valía. El mundo se había reducido al patrón geométrico de la alfombra y al latido sordo en sus sienes. Cada objeto en la habitación, el pesado tintero de plata, el globo terráqueo en su soporte de caoba, la escalera de la biblioteca apoyada contra una pared de sabiduría que ahora le era vedada, parecía observarla con una indiferencia monumental. Era una pieza más del mobiliario a la que se le había encontrado un nuevo lugar, uno muy lejos de allí. La puerta se había cerrado con un chasquido suave, pero para Ana había resonado con la finalidad de un cerrojo de celda, dejándola sola con la verdad desnuda de su posición. No era más que un objeto, tan reemplazable como una pluma gastada, y el intelecto que su padre había cultivado con tanto esmero era, en este mundo, una peligrosa deformidad. El sonido de unos pasos firmes y medidos sobre el parqué del corredor la sacó de su estupor. No necesitaba volverse para saber quién era. El ritmo de esa cadencia era tan familiar para ella como la métrica de un soneto de Garcilaso. Era Nicolás de Balbuena. Su corazón, que había parecido detenerse, reanudó su marcha con una violencia sorda, un tambor ansioso contra sus costillas. Se obligó a mantener la compostura, a no revelar la tempestad que se agitaba bajo la superficie serena de su vestido oscuro. Cuando él entró, el aire pareció cargarse de todo lo que jamás se diría entre ellos. Se detuvo a unos pasos, la silueta recortada contra la luz más intensa del pasillo. Llevaba su levita de tarde, de un corte impecable que acentuaba la indolente elegancia de su porte, y el leve aroma a sándalo y a tabaco de Virginia que siempre le acompañaba llegó hasta ella, un tormento íntimo y doloroso. Sus ojos, de un gris profundo que a menudo le recordaban al cielo de Madrid antes de una tormenta, la buscaron en la penumbra. En ellos no había la admiración encendida de la tertulia, sino una sombra de impotencia, una tristeza resignada que la hirió más profundamente que cualquier palabra de su madre. El silencio se estiró entre ellos, un abismo tejido con hilos de deber, cuna y fortuna. Ana podía oír el crepitar de una brasa solitaria en el hogar del salón contiguo, el lejano tintineo de un tranvía en la calle Serrano, el casi imperceptible roce de la tela de su propio corpiño con cada respiración contenida. Él era el heredero, el futuro marqués, un hombre atado por cadenas doradas a un destino que había sido trazado para él mucho antes de su nacimiento. Y ella era la hija de un profesor, una mujer sin dote ni apellido, una anomalía intelectual en un mundo que solo tenía casillas para esposas o sirvientas. Él abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, una sílaba a medio formar que murió antes de nacer. En su lugar, hizo un leve gesto con la cabeza, una inclinación casi imperceptible que era a la vez un reconocimiento y una despedida. Mi madre me ha informado, dijo al fin,
Y su voz, normalmente cálida y con una inflexión de interés genuino, sonó hueca, formal, la voz de un extraño. Le deseo la mejor de las suertes, señorita Morales. La frase, tan correcta, tan vacía, fue el golpe de gracia. Era la confirmación de que él no lucharía, de que aceptaba el edicto de su madre como aceptaba la salida del sol. Era el final, pronunciado con la cortesía cruel de su clase, una cortesía que la borraba de su vida con la misma facilidad con la que se aparta un mueble incómodo. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y las elecciones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su final, silencioso e inolvidable. Una vez que la puerta se cerró tras él por segunda vez, dejando a Ana en una soledad aún más profunda que antes, sus ojos se posaron sobre la pequeña mesa de lectura, junto a la que había pasado tantas horas. Allí, entre un diccionario de la Real Academia y un volumen de geografía, descansaba el pequeño libro que era su única herencia de valor. Era una edición de bolsillo de la poesía de Garcilaso de la Vega, encuadernada en un cuero marrón tan gastado por el uso que en los bordes revelaba el cartón prensado. Las páginas, amarillentas y frágiles, olían a su padre, a tabaco de pipa, a polvo de tiza y a la dedicación infatigable de un hombre que creía en la palabra escrita como la forma más pura de la verdad. Ana lo tomó en sus manos, el peso familiar un ancla en la deriva de su desolación. Sus dedos rozaron las letras doradas del lomo, casi borradas por el paso del tiempo, y las innumerables veces que su padre lo había consultado. Él se lo había regalado en su 15º cumpleaños, diciéndole: «Aquí, hija mía, no hay patrimonio ni tierras, pero hay una patria que nadie puede arrebatarte, la del lenguaje». Ahora, esas palabras resonaban con una ironía cruel. Su dominio del lenguaje no la había salvado, la había condenado. Abrió el libro con cuidado, casi con reverencia, y entre las páginas de la égloga primera, encontró lo que sabía que estaría allí. Un iris prensado, recogido del jardín de aquella misma casa hacía ya una primavera. Sus pétalos, ahora quebradizos y de un color violeta pálido, casi fantasmal, conservaban apenas un vestigio de su antigua gloria. Nicolás lo había dejado allí una mañana, después de que ella le ayudara a descifrar un pasaje particularmente complejo de Virgilio para un discurso. No había dicho nada. Simplemente, a la mañana siguiente, la flor había aparecido dentro del libro. Un mensaje mudo, un reconocimiento tan delicado y efímero como su propia existencia en aquella casa. Era el símbolo de su afecto no declarado. Una flor de invernadero aplastada entre las hojas de la auténtica sabiduría. El libro representaba su legítimo legado intelectual, la herencia de su padre, la flor, la frágil e imposible conexión que había crecido en la tierra estéril de la desigualdad social. Sostuvo el libro contra su pecho, el cuero gastado un consuelo áspero contra la tela de su vestido. La flor era una prueba de que algo había sido real, pero el gesto de Nicolás de hacía unos minutos era la prueba de que esa realidad no tenía cabida en su mundo. La pregunta que ahora la atenazaba, mientras el crepúsculo teñía de añil la biblioteca, era qué hacer con aquel recuerdo, un tesoro que se había convertido de repente en una carga insoportable. El recuerdo de la tertulia regresó a ella con la claridad de una herida reciente, superponiéndose a la quietud de la biblioteca. Podía ver de nuevo el salón, abarrotado de las figuras más influyentes del círculo literario y político de Madrid. El aire era una mezcla densa del humo de los puros, el perfume caro de las damas y el aroma a coñac. Las conversaciones eran un murmullo constante, una sinfonía de opiniones rotundas y críticas veladas, donde cada frase era una jugada en el tablero de ajedrez de la reputación social. La marquesa, en el centro de todo, presidía la reunión desde su butaca de Damasco, disfrutando de su papel de mecenas y de árbitro del buen gusto. Ana estaba de pie, discretamente, cerca de la estantería. Su función oficial era la de localizar cualquier cita o referencia que su empleadora pudiera necesitar para apuntalar sus argumentos. Se sentía como un fantasma, presente pero invisible, una herramienta con oídos y memoria. La discusión giraba en torno a una nueva obra de teatro que había causado cierto revuelo, y la marquesa, con su habitual seguridad, estaba exponiendo una teoría sobre su simbolismo que a Ana le pareció superficial, errada. Cuando titubeó, buscando una frase con la que adornar su argumento, se volvió hacia Ana con una impaciencia apenas disimulada. «Señorita Morales, búsqueme aquel pasaje de Lope sobre el honor. Ya sabe cuál».
Pero en lugar de moverse hacia los libros, Ana, impulsada por un repentino e insensato rapto de integridad intelectual, había hablado. Su voz, aunque baja, fue clara y precisa, y cortó el murmullo del salón. Con su permiso, Marquesa, creo que el autor no se inspira tanto en Lope como en la ironía de Larra. La crítica no se dirige al honor perdido, sino a una sociedad que ha olvidado su significado. Por un instante, el silencio fue absoluto. Luego, un crítico de renombre, un hombre cuya opinión podía cimentar o destruir una carrera, asintió lentamente, mirando a Ana con un interés genuino y sorprendente. Una observación brillante, señorita. Verdaderamente brillante. Fue entonces cuando Ana levantó la vista y se encontró con la mirada de Nicolás desde el otro lado de la sala. No había sorpresa en sus ojos, sino una profunda y desnuda admiración. Una conexión intelectual tan intensa, que pareció crear un vacío de silencio solo para ellos dos. Y en ese preciso momento, al ver la expresión de su hijo, el rostro de la marquesa se transformó. La leve irritación fue reemplazada por una máscara de fría serenidad. Pero sus ojos, fijos en Ana, se endurecieron hasta convertirse en dos esquirlas de hielo. En esa mirada, Ana no vio a una empleadora corregida, sino a una soberana que había detectado una insurrección en el rincón más inesperado de su reino, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que acababa de firmar su propia sentencia. De vuelta en el presente helado de la biblioteca, Ana exhaló lentamente, un intento de disipar los fantasmas del pasado reciente. El tiempo de la conmoción había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la acción, por humilde que fuera. Su mundo se había encogido a los límites de una pequeña habitación en el ala de servicio y a las pocas pertenencias que contenía. Se dirigió hacia la puerta. Sus pasos deliberadamente silenciosos sobre la alfombra que antes había sentido como un campo de batalla. Cada movimiento era un acto de voluntad, una afirmación de su propia dignidad frente a la anulación que acababa de sufrir. Al entrar en su cuarto, el contraste con la opulencia que dejaba atrás fue casi violento. Era una estancia pequeña, funcional, con una cama de hierro, una cómoda de pino y una única ventana que daba a un patio interior por donde ascendía el olor a carbón y a ropa húmeda. Pero era su espacio, un refugio de honestidad en una casa de apariencias. No había mucho que empacar. Un par de vestidos sencillos de lana oscura, ropa interior cuidadosamente remendada, sus útiles de escritura y una pequeña pila de libros que eran tan vitales para ella como el pan. Comenzó el proceso con una calma metódica, doblando cada prenda con una precisión que desafiaba el caos de sus emociones. El áspero tejido de su chal de viaje rozó la colcha de algodón, un sonido humilde en el silencio de la habitación. Era el sonido de su vida, una vida de texturas modestas y duraderas, muy alejada de la seda y el terciopelo del mundo de los Balbuena. Cada objeto que guardaba en su baúl de viaje era un testimonio de su existencia. Las plumas de acero, el frasco de tinta casi vacío, los cuadernos llenos de su caligrafía apretada y clara. No eran posesiones, eran extensiones de sí misma. Mientras vaciaba el cajón superior de la cómoda, sus dedos tropezaron con el lomo de un pesado tomo, el diccionario que usaba para sus trabajos de traducción. Era un libro de la casa, uno que debía devolver a la biblioteca. Al cogerlo para dejarlo fuera, una hoja de papel doblada se deslizó de entre las páginas y cayó al suelo con un susurro casi inaudible. Se agachó, el corazón de nuevo en un puño. No era su letra. La caligrafía era elegante, inclinada, inconfundiblemente la de Nicolás de Balbuena. Era una carta, a medio escribir y sin destinatario, y su descubrimiento en aquel preciso instante parecía un acto del destino, una última palabra susurrada desde un mundo que ya la había expulsado. Con las manos temblorosas, Ana desdobló el papel. La carta. La caligrafía era un torrente de angustia contenida, palabras tachadas y reescritas. El testamento de una mente en guerra consigo misma. No estaba dirigida a ella, ni a nadie. Era una confesión derramada sobre la página, una plegaria desesperada a un Dios indiferente. No hay escapatoria, comenzaba una frase, arañada con tal fuerza que la tinta había traspasado el papel. Cada día es una repetición del anterior, un baile de máscaras en el que mi propio rostro se ha convertido en una más. Me piden que sea el pilar de esta casa, pero siento que soy su prisionero más antiguo, atado con cadenas de oro forjadas por el deber y el apellido. Dicen que el honor es un privilegio, pero para mí es una jaula cuyo único propósito es mantenerme alejado de cualquier atisbo de verdad, de cualquier rincón sincero en este mundo de apariencias. Ana tuvo que detenerse, con el aliento atrapado en la garganta.
La frase rincón sincero la golpeó con la fuerza de un reconocimiento íntimo. Sabía, con una certeza que era a la vez un bálsamo y un veneno, que él se refería a la biblioteca, a las horas silenciosas que habían compartido entre los lomos de cuero de los libros, un universo donde sus mentes podían encontrarse en un plano de igualdad que el mundo exterior jamás permitiría. Continuó leyendo, sus ojos devorando las palabras que reescribían por completo al hombre que había visto marcharse minutos antes. Y en medio de todo ello, está su presencia, una luz tranquila que no pretende deslumbrar, sino simplemente iluminar, una inteligencia que no busca competir, sino comprender. Y yo, cobarde, me caliento las manos en ese fuego sabiendo que nunca podré reclamarlo como mío. Soy un cobarde atado con cadenas doradas. Y lo peor de todo es que ni siquiera forcejeo. Acepto mi destino porque no conozco otro, porque me han enseñado que el sacrificio por el nombre de la familia es la más alta de las virtudes, aunque ese sacrificio signifique la aniquilación del alma. La carta terminaba ahí, abruptamente, como si el autor hubiera sido interrumpido o su propio valor le hubiera fallado. No había firma, no había despedida, solo el eco de una desesperación profunda y resignada. El hombre que la había despedido con una frase formal y vacía no era un extraño indiferente, era un prisionero que le hablaba desde el otro lado de los barrotes. Su silencio no había sido desdén, sino la manifestación más pura de su impotencia. El dolor que Ana sentía cambió de naturaleza, transformándose de la humillación punzante del rechazo a la pena sorda y compartida de una tragedia mutua. Él no la había abandonado. Se había limitado a mostrarle la anchura insalvable del abismo que los separaba. Un abismo que también lo engullía a él. La hoja de papel en su mano ya no era una prueba de su afecto, sino el mapa de su jaula. Y ella se preguntaba si conocer la verdad era un consuelo o simplemente una forma más refinada de tortura. La carta, ahora cuidadosamente doblada y guardada en el bolsillo de su delantal como si fuera un talismán o una brasa ardiente, la transportó en el tiempo, mucho antes de que la admiración de Nicolás se convirtiera en un peligro. Se vio a sí misma llegando a la mansión de los Balbuena 2 años antes, no como una joven asustada en busca de caridad, sino como una mujer de 22 años armada con la única herencia que su padre le había podido legar, una disciplina intelectual forjada en la austeridad. Su infancia no había transcurrido en salones ni jardines cuidados, sino en la penumbra de la biblioteca de la universidad en Salamanca, un laberinto de estanterías donde el aire olía a polvo de siglos y a la promesa silenciosa del conocimiento. Su padre, un catedrático de clásicas cuya reputación académica superaba con creces su fortuna, le había enseñado a leer a Virgilio antes de que aprendiera a bordar, a analizar un argumento antes de que aprendiera a bailar un rigodón. Su educación no había sido un adorno, como la de las señoritas de buena cuna, sino una herramienta de supervivencia. Tras la muerte de su padre, que la dejó sola y sin un céntimo, esa herramienta se convirtió en su única moneda de cambio. Llegó a Madrid con una única maleta y una carta de recomendación de un antiguo colega de su padre, dirigida a la marquesa de Balbuena, conocida por su afición a las letras. Recordaba su primera impresión de la casa, una opulencia tan abrumadora que parecía agresiva. El mármol frío bajo sus pies, el brillo cegador de las arañas de cristal, el pesado silencio de las estancias donde los muebles parecían más vivos que las personas. Se sintió como una palabra sencilla y precisa en medio de un párrafo barroco y recargado. La marquesa la había recibido en el salón, evaluándola no como a una persona, sino como a un objeto que podría ser útil. Sus preguntas no se centraron en su bienestar, sino en su utilidad. ¿Habla usted francés? ¿Conoce la métrica de Calderón? ¿Tiene buena caligrafía? Ana había respondido a todo con una calma y una precisión que parecieron satisfacer, e incluso sorprender ligeramente, a la marquesa. Le asignaron el papel de secretaria literaria, un eufemismo elegante para la persona que investigaría, verificaría, y en última instancia, escribiría gran parte de los ensayos y discursos que la marquesa firmaría con su nombre. Desde el principio, Ana comprendió la naturaleza del pacto, su mente a cambio de un techo y un plato de comida. Aceptó con la dignidad silenciosa de quien no tiene otra opción, decidida a construir su vida ladrillo a ladrillo, incluso si esos ladrillos pertenecían a la fachada de la vida de otra persona, sin sospechar que el verdadero peligro de aquella casa no residía en la vanidad de la marquesa, sino en la silenciosa atención de su hijo.
Su primer encuentro significativo con Nicolás no tuvo la pompa de una presentación formal, sino la quietud y la intimidad accidental de la biblioteca, el único espacio de la casa donde Ana se sentía verdaderamente ella misma. Había pasado una semana desde su llegada y se encontraba catalogando una nueva adquisición de volúmenes de historia. El olor a tinta fresca y a papel nuevo, una especie de bálsamo para su sensación de desplazamiento. El silencio de la tarde fue interrumpido por la entrada de Nicolás, que irrumpió en la estancia con Los días que siguieron a su partida de la casa de los Balbuena se fundieron en una neblina gris de fatiga y una determinación acerada. Ana había encontrado una habitación modesta en una casa de huéspedes en la calle de las Huertas, un barrio que bullía con la vida real de Madrid, tan alejado de la silenciosa opulencia del barrio de Salamanca como un planeta de su sol. El aire aquí no olía a cera de abejas y cuero, sino a guisos de legumbres, a vino derramado y al humo del carbón de 100 chimeneas. Su ventana no daba a un jardín cuidado, sino a un laberinto de tejados y a un patio interior donde las voces de los vecinos y el llanto de un niño tejían la banda sonora de la supervivencia cotidiana. En lugar del silencio opresivo de la biblioteca, ahora la rodeaba el estruendo de la vida, pero en su interior, el silencio era más profundo que nunca. Se había asegurado un pequeño trabajo en una editorial cercana a la Puerta del Sol, un puesto conseguido gracias a la recomendación de aquel crítico literario que, en la fatídica tertulia, había sellado su destino sin saberlo. Pasaba sus días corrigiendo galeradas, el olor metálico de la tinta impregnando sus dedos, una sensación honesta y tangible que la anclaba a su nueva realidad. Una tarde, al volver a su pensión, con el crepúsculo tiñendo de violeta el cielo de la ciudad, lo vio. Nicolás de Balbuena salía del Teatro Español, acompañado por un grupo de caballeros de su misma clase, sus sombreros de copa y sus abrigos de paño oscuro, un uniforme de privilegio. Por un instante, sus miradas se cruzaron por encima del traqueteo de los tranvías y el gentío de la calle del Príncipe. No hubo un atisbo de reconocimiento en su rostro, ni una inclinación de cabeza, ni siquiera el endurecimiento de una mandíbula. Su expresión fue de una perfecta y educada indiferencia, la mirada que se posa sobre un rostro anónimo entre la multitud antes de seguir su camino. Ana se quedó inmóvil, el frío de la tarde calándole los huesos, sintiendo el peso de una verdad más brutal que cualquier despedida formal. Para el mundo, y ahora para él, había dejado de existir, y la invisibilidad que antes había sido una condición de su empleo, era ahora la esencia misma de su ser. Su nueva vida se asentó en una rutina de disciplina y modestia. Las mañanas comenzaban antes del alba, el agua fría de la jofaina un recordatorio constante de que los lujos del pasado se habían evaporado como el rocío. Su trabajo en la editorial de don Fermín de la Serna era exigente pero extrañamente liberador. El caos de la imprenta, el estruendo rítmico de las prensas y el olor a plomo caliente y papel húmedo eran el polo opuesto a la quietud esterilizada de la biblioteca de los Balbuena. Aquí, las ideas no eran adornos para una tertulia, sino mercancía, materia prima para el debate público, y Ana se sentía, por primera vez, parte de un mecanismo vivo en lugar de un ornamento silencioso. Don Fermín, un hombre de mediana edad con gafas de alambre y una perpetua mancha de tinta en el índice, no tardó en reconocer que la inteligencia de su nueva empleada excedía con mucho la tarea de corregir comas y acentos. Le empezó a encargar la redacción de reseñas anónimas y, más tarde, la traducción de algunos ensayos del francés, pagándole unas pesetas extra que para Ana representaban el sabor de la independencia. Un día, un mensajero uniformado con la librea de los Balbuena entregó un pequeño paquete para ella en la editorial. El corazón le dio un vuelco doloroso, una reacción visceral que la enfureció. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el diccionario que había olvidado en su habitación, y sobre él, una tarjeta de visita de la marquesa con una escueta nota escrita con su caligrafía angulosa. Un olvido. Confío en que se encuentre bien. No era un gesto de amabilidad, sino una demostración de poder, un recordatorio de que incluso su ausencia era algo que la marquesa podía controlar y archivar. Era un punto final, una línea trazada con la tinta indeleble de la condescendencia, diseñada para asegurar que Ana entendiera que el capítulo estaba cerrado, no por las circunstancias, sino por un edicto de su antigua señora. La frialdad del gesto le confirmó que la marquesa no la había despedido por una simple afrenta a su vanidad, sino que la había extirpado de su mundo como se extirpa un tumor, con una precisión clínica y una absoluta falta de sentimiento.
Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y las elecciones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su final, silencioso e inolvidable. Sucedió 2 semanas después de la llegada del paquete, un martes lluvioso en que el cielo de Madrid parecía un lienzo de plomo derretido. La puerta de la editorial se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo y el sonido de las ruedas de un carruaje sobre el empedrado mojado. Era Nicolás. Ana, que estaba revisando unas pruebas en un escritorio al fondo de la atestada oficina, sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Él no la miró al principio, dirigiéndose directamente a don Fermín, con el pretexto de encargar la impresión de unas invitaciones para un acto benéfico presidido por su madre. Su voz era la misma, esa cadencia cálida y mesurada, pero las palabras que pronunciaba pertenecían a un mundo del que Ana ya no formaba parte. Hablaba de comités, de listas de invitados, de la calidad del papel verjurado, y cada sílaba era un ladrillo más en el muro que ahora se alzaba entre ellos. Don Fermín, consciente de la presencia de Ana, pero ignorante de su historia completa, la llamó. Señorita Morales, por favor, traiga el catálogo de tipografías para el señor de Balbuena. Ana se levantó, sus movimientos rígidos, controlados. El breve trayecto hasta el mostrador le pareció una caminata a través de un campo minado. Al acercarse, el familiar aroma a sándalo y tabaco de Virginia la envolvió. Un fantasma de la intimidad perdida. Puso el pesado catálogo sobre el mostrador de roble, evitando su mirada, sus dedos rozando accidentalmente el dorso de su mano enguantada al retirarse. Fue un contacto fugaz, la piel de su guante de cabritilla contra la suya, pero transmitió una descarga de frío, no de calor. Cuando por fin alzó la vista, sus ojos se encontraron. La tristeza resignada que había visto en la biblioteca había sido reemplazada por una máscara de formalidad impenetrable. Gracias, señorita, dijo, su tono cortés, distante, el que se usaría con cualquier empleada anónima. Sin embargo, justo antes de volverse, añadió en voz apenas audible, con los ojos fijos en un punto por encima del hombro de ella. El invierno se acerca. Espero que haya encontrado un lugar adecuado para protegerse del frío. La palabra adecuado flotó en el aire, una ofrenda ambigua que podía interpretarse como una simple cortesía o como una pregunta velada, una diminuta grieta en la fachada de su indiferencia, que la dejó debatiendo si era un eco de preocupación o simplemente una tortura más refinada. Aquella noche, en la soledad de su cuarto, las palabras de Nicolás resonaron en su mente, repitiéndose en un bucle infinito. Un lugar adecuado. La frase era una obra maestra de la ambigüedad de su clase, una forma de expresar preocupación sin comprometerse a nada, de reconocer su existencia sin validarla. Era la caridad verbal de los ricos, una moneda que no costaba nada y no compraba nada. Ana se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia trazaba caminos sinuosos sobre el cristal sucio. Podía visualizarlo perfectamente en el momento en que lo dijo. La postura erguida, la mirada perdida, la tensión en la línea de su mandíbula. No era el gesto de un hombre cruel, sino el de un actor consumado interpretando a la perfección el papel que le había sido asignado desde la cuna. La carta que había encontrado, aquella confesión de ser un cobarde atado con cadenas doradas, era la clave para descifrar su comportamiento. Su frialdad no era desdén, era la armadura que se veía obligado a llevar. Comprendió entonces que el afecto que había crecido entre ellos en la quietud de la biblioteca no había muerto. Simplemente, no tenía lugar en el mundo real. Era como una planta exótica que solo podía florecer en el ambiente controlado de un invernadero y que, expuesta al aire libre de la sociedad madrileña, se marchitaba al instante. Él no era socialmente imposible para ella. Era ella quien lo era para él. Su mera presencia, incluso como empleada en una editorial, era una complicación, un recordatorio de un mundo de autenticidad intelectual que amenazaba con desestabilizar el frágil equilibrio de su existencia predeterminada. La constatación fue extrañamente desoladora y, al mismo tiempo, liberadora. El dolor agudo de sentirse rechazada comenzó a transformarse en una pena más sorda y profunda por la tragedia de ambos. Ya no esperaba un gesto, una carta, una mirada de complicidad. Sabía que no llegarían. Su amor no era una batalla que pudiera ganarse con valor o inteligencia, porque el enemigo no era una persona, ni siquiera la marquesa, sino la estructura misma de su universo, una arquitectura social tan sólida e inamovible como los muros de granito del Palacio Real.
En la quietud de su habitación, con el único sonido de la lluvia como compañía, tomó una decisión. Dejaría de mirar atrás. Y la única energía que le quedaba, la invertiría no en descifrar sus mensajes velados, sino en construir un futuro propio, palabra a palabra. El otoño dio paso a un invierno crudo y húmedo. Madrid se envolvió en una capa de niebla, y el frío se convirtió en un compañero constante en la habitación sin calefacción de Ana. El tiempo, que al principio parecía haberse detenido, comenzó a estirarse, a crear una distancia real y tangible entre su presente y su pasado en la casa de los Balbuena. El encuentro en la editorial fue el último. Después de aquello, el silencio se hizo absoluto. El nombre de Balbuena solo llegaba a ella a través de los ecos del mundo exterior, principalmente de las páginas de sociedad de los periódicos, que a veces corregía en el trabajo. Leía sobre los bailes a los que asistía la marquesa, sobre las obras de caridad que patrocinaba, sobre los logros políticos de los hombres con los que se codeaba su familia. Eran noticias de un reino lejano, y ella las leía con el desapego de un historiador que estudia una civilización extinta. Mientras tanto, su propio mundo, aunque pequeño, se expandía desde dentro. Don Fermín, cada vez más impresionado por la calidad de sus escritos, le sugirió que compilara algunos de sus ensayos sobre literatura y los publicara en un pequeño volumen. Para proteger su identidad y evitar cualquier conexión con su antiguo empleo, eligió un seudónimo masculino, J. Ríos, un nombre tan discreto y anónimo como ella misma se sentía. Escribir se convirtió en su refugio y su arma. En la soledad de las largas noches de invierno, a la luz de una lámpara de aceite cuyo olor a parafina se mezclaba con el de la tinta, Ana volcaba en el papel no solo sus conocimientos, sino la agudeza de una observación forjada en el silencio y la exclusión. Escribía sobre la hipocresía de los salones literarios, sobre el papel de la mujer como musa pero nunca como creadora, sobre las jaulas doradas de la aristocracia. Sus palabras tenían un filo y una claridad que sorprendieron a su editor. Un día, mientras revisaba las galeradas de un artículo para El Imparcial, sus ojos se detuvieron en una breve nota en la sección de sociales. El titular era escueto. Anunciado el compromiso del futuro marqués de Balbuena. El texto detallaba el inminente enlace entre don Nicolás de Balbuena y la señorita Elvira de la Torre, hija del ministro de Fomento, una unión que, según el periódico, consolidaría una de las alianzas más importantes para el futuro político y social del país. Ana releyó la noticia 3 veces, las letras negras sobre el papel grisáceo pareciendo vibrar. No sintió sorpresa, solo la confirmación sorda y pesada de una verdad que ya conocía. Un golpe final que no por esperado fue menos doloroso. El periódico yacía sobre su escritorio, las palabras de la noticia del compromiso grabadas en su retina. No hubo lágrimas. El dolor era demasiado profundo para una expresión tan simple. Era una presión interna, un peso que se instalaba en el centro de su pecho y dificultaba la respiración. Esa tarde, en lugar de volver directamente a su pensión, caminó sin rumbo, dejándose llevar por las calles concurridas del centro de Madrid. El bullicio de la ciudad, el griterío de los vendedores de lotería, el repiqueteo de los cascos de los caballos sobre el pavimento, todo le llegaba como un eco lejano, filtrado a través de la densa capa de su propia desolación. Sus pies la llevaron casi sin que se diera cuenta a los jardines del Retiro. El parque, desnudo y esquelético bajo el cielo de invierno, ofrecía una belleza melancólica que reflejaba su estado de ánimo. Encontró un banco de hierro forjado, frío y húmedo, alejado de los paseos principales, y se sentó. Desde allí observaba a las pocas familias que desafiaban el frío, a las niñeras con sus uniformes almidonados empujando cochecitos de mimbre, a los caballeros que paseaban discutiendo de política. Era el mundo de Nicolás, un mundo que ella había atisbado desde dentro y que ahora contemplaba como una extraña. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el pequeño volumen de Garcilaso. Sus dedos, entumecidos por el frío, buscaron el lugar familiar entre las páginas de la égloga primera. Allí estaba el iris prensado, su color violeta casi desaparecido, reducido a un fantasma de papel quebradizo. Era el único vestigio tangible de lo que había existido entre ellos. Un secreto mudo, un poema no escrito. Sostuvo la flor marchita en la palma de su mano. Ya no era un símbolo de una promesa, sino el epitafio de una posibilidad.
Representaba un amor que era real en su esencia pero imposible en su sustancia, una verdad que solo podía existir en el espacio protegido entre dos páginas de poesía. La sociedad, con sus reglas no escritas, sus alianzas estratégicas y sus deberes hereditarios, era una fuerza de la naturaleza, tan implacable como el invierno que la rodeaba. Comprendió que aferrarse a aquel recuerdo era como intentar abrigarse con un solo pétalo. Con un gesto lento y deliberado, colocó el iris de nuevo en el libro y lo cerró. La historia había terminado, y la única dignidad que le quedaba era la de aceptar su final, no con amargura, sino con la silenciosa entereza de quien sabe que ha amado algo verdadero, aunque estuviera destinado a no ser. En las semanas siguientes, Ana transformó su dolor en tinta. El anuncio del compromiso de Nicolás, lejos de hundirla, actuó como un catalizador, un fuego que quemó los últimos vestigios de esperanza y la dejó con la claridad fría y dura de la verdad. Ya no escribía solo para sobrevivir, sino para comprender. Se sumergió en su trabajo con una ferocidad silenciosa que preocupó y asombró a don Fermín. Las noches en su pequeña habitación se alargaban, la lámpara de aceite ardiendo hasta el amanecer, su única compañera la sombra danzante que proyectaba en la pared. El seudónimo J. Ríos se convirtió en su máscara y su liberación. Detrás de él, Ana Morales podía despojar a sus personajes de las ataduras de la cortesía y explorar las corrientes subterráneas que movían su mundo. El abismo entre el deber público y el deseo privado, el precio del honor, la sofocante invisibilidad de las mujeres cuya inteligencia era una amenaza. Dejó de escribir ensayos y comenzó a trazar la estructura de algo más ambicioso, una novela. La historia no era explícitamente la suya, pero estaba tejida con las emociones y las observaciones que había acumulado. La protagonista era una joven institutriz en una casa aristocrática, un personaje que navegaba por un universo de apariencias, donde cada palabra era un código y cada silencio, un grito. El acto de escribir se convirtió en un exorcismo. Cada frase que plasmaba en el papel era una forma de reclamar su propia narrativa, de dar sentido a la anulación que había sufrido. No buscaba venganza. La venganza era un arma tosca, el lenguaje de sus opresores. Ella buscaba la precisión, la verdad psicológica, la elegante disección de un sistema que aplastaba el alma con guantes de seda. Describía el peso de un brocado, el sabor del té servido en porcelana fina mientras se decidía un destino, la arquitectura de una mentira cortés. Una noche, entregó los primeros capítulos a don Fermín. Él los leyó allí mismo, bajo la luz verdosa de un quinqué de oficina, el silencio solo roto por el paso de las páginas. Cuando terminó, se quitó las gafas y la miró. Sus ojos habitualmente cansados ahora encendidos con una extraña intensidad. Señorita Morales, dijo, su voz más grave de lo habitual. Esto no es solo bueno. Esto es necesario. Por primera vez, Ana vislumbró un futuro que no estaba definido por una ausencia, sino por la fuerza de su propia voz. Un horizonte donde su nombre podría significar no a quien había servido, sino lo que había sido capaz de crear. La revelación llegó de la forma más prosaica y accidental, no en el susurro de un secreto confesado, sino en el lenguaje árido y desapasionado de un legajo legal. Don Fermín, abrumado por un encargo urgente del Ministerio de Fomento, le había pedido a Ana que le ayudara a organizar una pila de documentos notariales y prospectos de inversión, que debían ser revisados para su impresión. Eran papeles que hablaban de ferrocarriles, de minas en Asturias, de la expansión de la red de tranvías de la ciudad, el esqueleto financiero sobre el que se construía el progreso del país. Ana trabajaba con su metódica eficiencia habitual, sus dedos manchados de tinta clasificando escrituras y actas, el olor a papel sellado y a lacre seco llenando el aire de la pequeña trastienda. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un nombre que le era familiar, no el de Balbuena, sino el de la familia de la marquesa, los Mendoza de Arévalo. El documento era el testamento y la ejecución de los bienes de una tía abuela de Nicolás por parte de madre, una mujer fallecida hacía ya más de un año, cuyo nombre Ana recordaba vagamente haber oído mencionar como una excéntrica que vivía recluida en su paso de Galicia. El texto era denso, lleno de cláusulas y disposiciones, pero una de ellas saltó de la página con la violencia de una bofetada. La difunta, en un acto de calculada insurrección póstuma contra una familia cuya vanidad despreciaba, había legado la totalidad de su considerable fortuna, una cartera de inversiones en el extranjero y varias propiedades en la costa cantábrica, no a su sobrina,
la marquesa, sino directamente a su sobrino nieto, Nicolás de Valbuena. La transferencia se había hecho efectiva hacía 6 meses, mucho antes de la fatídica tertulia, mucho antes de su despido. El documento detallaba cifras que hicieron que Ana contuviera la respiración, sumas que no solo habrían aliviado las dificultades financieras de los Valbuena, sino que las habrían aniquilado por completo, garantizando su independencia y su estatus por generaciones. De repente, la narrativa que Ana se había construido con tanto cuidado, la historia de un hombre noble atrapado por el deber y la necesidad económica, se hizo añicos. El prisionero en la jaula dorada no estaba prisionero en absoluto. Había tenido la llave en el bolsillo todo el tiempo. La carta que ella atesoraba, aquella confesión de impotencia, no era el lamento de un cautivo, sino la justificación de un hombre que, teniendo la libertad al alcance de la mano, había elegido deliberadamente no usarla, dejándola a ella a la intemperie mientras él permanecía a salvo tras los barrotes por voluntad propia. El frío de la trastienda pareció penetrar en sus huesos, un frío que no tenía nada que ver con el invierno madrileño, sino con el gélido vacío que se abría en su interior. Se quedó mirando el documento, la caligrafía enrevesada del notario danzando ante sus ojos. Pero lo que veía eran imágenes de su pasado reciente, ahora teñidas por una luz nueva y terrible. La escena en la biblioteca, su despedida formal, la frase vacía: «Le deseo la mejor de las suertes, señorita Morales». Antes, la había interpretado como la voz de la resignación, el eco de su impotencia. Ahora, resonaba con la crueldad de una elección consciente. Él no estaba atado por la necesidad de un matrimonio ventajoso, lo había elegido. Su encuentro en la editorial, su mirada distante, su comentario velado sobre encontrar un lugar adecuado. No era la preocupación torpe de un hombre que no podía ofrecer más. Era la caridad calculada de alguien que observaba su lucha desde una posición de poder inexpugnable, ofreciendo palabras cuando podría haber ofrecido un mundo. Cada recuerdo se retorcía, transformándose de una pieza de una tragedia compartida en la evidencia de una traición silenciosa. El dolor que sintió fue de una naturaleza distinta, más agudo y humillante que todo lo anterior. La pena por el prisionero se convirtió en rabia hacia el carcelero que se había encerrado a sí mismo. ¿Por qué? La pregunta resonaba en el silencio de su mente, un martillo contra un yunque. ¿Por qué un hombre con los medios para forjar su propio destino se sometería voluntariamente a la voluntad de su madre y a las exigencias de una sociedad que él mismo parecía despreciar en sus escritos privados? La cobardía parecía una respuesta demasiado simple, demasiado burda para la complejidad del hombre que ella creía conocer. Había algo más, una lógica retorcida y dolorosa que se le escapaba. La imagen de su rostro, con aquella tristeza resignada que tanto la había conmovido, volvió a ella. Pero ahora le parecía una máscara, una interpretación magistral diseñada no solo para engañar al mundo, sino quizás también para convencerse a sí mismo. El hombre que había escrito sobre las cadenas doradas era el mismo que las había pulido y cerrado con llave desde dentro, y Ana se dio cuenta de que el abismo que los separaba no estaba hecho de dinero o de clase, sino de una verdad que él le había ocultado deliberadamente. Pasó la noche en vela, sentada en la silla desvencijada de su habitación, el legajo olvidado en la editorial mientras sus contenidos ardían en su memoria. La rabia inicial, una llamarada caliente y purificadora, comenzó a menguar, dejando tras de sí las cenizas frías de la comprensión. Poco a poco, con la misma lógica implacable que aplicaba a un texto complejo, comenzó a analizar las motivaciones de Nicolás, no como una víctima traicionada, sino como una observadora que busca la verdad oculta tras las apariencias. Se obligó a pensar más allá de su propio dolor. ¿Qué habría pasado si él hubiera revelado su fortuna? Podía visualizar la escena con una claridad espantosa. La marquesa, al enterarse de la independencia financiera de su hijo, no habría visto una oportunidad para su felicidad, sino una herramienta para una ambición aún mayor. La necesidad del matrimonio con la hija del ministro habría desaparecido, sí, pero solo para ser reemplazada por la búsqueda de una alianza aún más prestigiosa, una duquesa, quizá, o la heredera de un banquero. Y sí, en un arrebato de rebelión, él hubiera insistido en su afecto por Ana, ¿cuál habría sido el resultado? No habría sido un triunfo del amor, sino una transacción humillante. La marquesa, y con ella todo su mundo, la habrían aceptado, pero no como a una igual. La habrían tolerado.
Se habría convertido en el capricho excéntrico del heredero, la intelectual sin dote a la que se le permitía entrar en sus salones gracias al dinero de él. Su valía, su mente, todo lo que ella era, habría quedado reducido a un objeto comprado, una curiosidad adquirida. Cada mirada, cada conversación, cada gesto de amabilidad habría estado impregnado de la condescendencia de saber que ella no pertenecía a ese lugar por derecho propio, sino por la caridad de su marido. El amor que había nacido en la igualdad silenciosa de la biblioteca se habría marchitado bajo el sol abrasador del escrutinio social, convertido en una prueba constante de su inadecuación. Nicolás no había elegido su jaula por cobardía, sino por una especie de orgullo terrible y retorcido. Se había negado a utilizar su dinero para comprarla a ella, porque hacerlo habría destruido la única cosa que consideraba auténtica en su vida, la pureza de su admiración mutua. Su silencio no fue una traición, sino un sacrificio de una índole mucho más compleja, un acto para preservar la integridad de un recuerdo a costa de la realidad. Y luego, mientras la primera luz gris del alba se filtraba por su ventana, otra pieza encajó en el rompecabezas, una conjetura que surgió de su conocimiento íntimo del carácter de él y de las pocas pistas que tenía. La tía abuela, la excéntrica benefactora, una mujer que había despreciado la vanidad de su propia familia. Era muy probable que su herencia no hubiera sido un simple regalo, sino un legado con una carga moral, una prueba. Quizás le había hecho prometer a Nicolás, el único pariente cuya sensibilidad parecía valorar, que usaría esa fortuna para construir una vida de sustancia, no para apuntalar la fachada hueca del nombre de los Balbuena. Si eso era cierto, entonces Nicolás no se encontraba atrapado entre la libertad y el deber, sino entre dos deberes irreconciliables. Por un lado, el deber filial, la obligación de salvar el honor de su casa y cumplir con el destino que le habían trazado desde la cuna, un destino que ahora culminaba en su matrimonio arreglado. Por otro, el deber hacia la memoria de su benefactora, una promesa de no permitir que su legado fuera consumido por la misma vanidad de la que ella había intentado escapar. Usar el dinero para casarse con Ana habría sido una rebelión contra su familia, pero una que la habría colocado a ella en una posición insostenible. Usarlo para financiar su matrimonio arreglado y la vida de apariencias que conllevaba habría sido una traición a su promesa y a su propia alma. No había una salida honorable. Cualquier camino que eligiera implicaba una traición. Su parálisis no era debilidad, sino el punto muerto de un hombre atrapado en un dilema moral sin solución. La frialdad que le había mostrado no era indiferencia, sino la disciplina de un hombre que camina por la cuerda floja, aterrorizado de que una sola mirada, una sola palabra de calidez, pudiera hacerle perder el equilibrio y caer en el abismo, arrastrándolos a ambos. La comprensión la golpeó con la fuerza de una ola, barriendo los últimos restos de su ira y dejándola con una profunda y desoladora compasión por la soledad de su elección. Con esta nueva y dolorosa claridad, Ana vio sus acciones bajo una luz completamente diferente. No había buscado venganza contra su madre. Podría haberlo hecho. Podría haber revelado su independencia financiera, exponiendo la farsa del matrimonio por necesidad y humillando a la marquesa en su propio juego de apariencias. Un hombre más débil o más cruel lo habría hecho, disfrutando del escándalo y del caos. Pero Nicolás no era así. Su campo de batalla era interno. En lugar de intentar controlar a los demás, había luchado por mantener el control sobre la única cosa que realmente le pertenecía, sus propias elecciones morales. Se había negado a participar en el drama público, a rebajarse al nivel de la intriga y la manipulación. Su retirada, su silencio, su aceptación del papel que se esperaba de él, no fueron actos de sumisión, sino una forma de agencia silenciosa y terrible. Eligió el sacrificio como su forma de control. Sacrificó su propia felicidad, y la de ella, para evitar un tipo de destrucción que consideraba peor, la degradación de su afecto en una transacción social, el estallido de un escándalo que los ensuciaría a ambos y la traición a una promesa sagrada. Era la elección de un hombre que prefería ser honorablemente miserable a ser feliz a un coste moral que no podía soportar. Cruzar esa frontera, usar su poder para forzar una unión, no lo habría hecho más grande, sino infinitamente más pequeño, convirtiéndolo en el tipo de hombre que su madre quería que fuera, uno que usaba el poder y el dinero como sus únicas herramientas. Ana sintió un profundo y doloroso respeto por la fuerza que se necesitaba para tomar una decisión así. Era una fuerza que se manifestaba no en la acción,
sino en la contención, no en la rebelión, sino en la resistencia silenciosa. A través del abismo que ahora los separaba de forma permanente, sintió una extraña conexión, la comprensión de un alma que, como la suya, valoraba la integridad por encima de todo, incluso de la propia felicidad. La verdad, una vez asimilada, no trajo consuelo, pero sí una especie de paz sombría, la calma que sigue a la tormenta más violenta. El torbellino de emociones, la humillación, la ira, la confusión, se asentó, dejando en su lugar un paisaje de una claridad desoladora. Ya no había nada que esperar, nada que cuestionar. La historia había llegado a su fin, y ella comprendía cada una de sus dolorosas cláusulas. Esa noche, por primera vez en semanas, no se sentó a la mesa para escribir con la urgencia febril de quien escapa de un fantasma. En su lugar, contempló las páginas de su manuscrito con una nueva perspectiva. La novela que estaba creando, la historia de la institutriz atrapada en un mundo de apariencias, ya no le parecía una simple transposición de su propia experiencia. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había estado explorando el mismo dilema que había consumido a Nicolás. Sus personajes luchaban con las mismas cadenas invisibles, el deber contra el deseo, la integridad personal contra la expectativa social, el sacrificio silencioso como única forma de victoria moral. Él había elegido el silencio, la renuncia, la preservación de su honor en la quietud de una vida no vivida. Ella estaba eligiendo lo contrario. Su respuesta a la jaula no era la aceptación silenciosa, sino la articulación. Su venganza no sería un escándalo público, sino la creación de un mundo de ficción tan real y tan afilado, que expondría la hipocresía del mundo verdadero sin necesidad de nombrar a nadie. Eran dos respuestas a la misma herida, dos formas de afirmar la propia existencia en un universo que intentaba negarla. Él lo hacía viviendo su sacrificio, ella escribiéndolo. En la quietud de su habitación, con el único sonido de su propia respiración, Ana sintió que el último vínculo de dependencia emocional hacia él se rompía. Ya no lo necesitaba para sentirse completa, ni siquiera para sentirse herida. Su comprensión de su tragedia la había liberado para centrarse plenamente en la suya, y en el poder que ahora residía en la punta de sus dedos, en la tinta que esperaba en el tintero, lista para dar forma a la verdad. La decisión, cuando llegó, no fue un torrente de emoción, sino una conclusión lógica, tan silenciosa y clara como la primera luz del alba que se filtraba por la ventana de su modesta habitación. Madrid se había convertido en un mapa de fantasmas, un laberinto de recuerdos donde cada esquina, cada plaza, cada fachada señorial del barrio de Salamanca era un eco de una vida que ya no le pertenecía. Permanecer allí era como intentar cultivar una flor en un jardín envenenado. La atmósfera misma, cargada de ausencias y de silencios elocuentes, ahogaría cualquier intento de crecimiento. Para que Ana Morales, o incluso J. Ríos, pudiera respirar de verdad, necesitaba un nuevo aire, un nuevo horizonte, un lugar donde su nombre no estuviera anclado a la sombra de los Balbuena. Esa misma mañana, con una calma que la sorprendió a ella misma, tomó el dinero que había ahorrado de sus traducciones y de los anticipos de don Fermín, y compró un billete de tercera clase en el expreso a Barcelona. La ciudad condal se le antojaba un universo distinto, un puerto de mar abierto al mundo, un centro de vanguardia editorial y artística, donde un apellido importaba menos que el talento y la audacia. Era una promesa de anonimato, el más preciado de los lujos para alguien que buscaba reinventarse. De vuelta en su cuarto, comenzó a empaquetar de nuevo, pero esta vez el acto no tenía la urgencia febril de la huida, sino el ritmo metódico de una peregrinación. Sus pocas pertenencias, los vestidos sencillos, los útiles de escritura, la creciente pila de su propio manuscrito, llenaron el baúl con rapidez. Al coger la novela, sintió su peso en las manos, el peso de su propia voz, de su verdad destilada. Ya no era un exorcismo, sino un pasaporte. Se sentó a la pequeña mesa y escribió una breve carta a don Fermín, una nota de gratitud y de despedida profesional, explicando su deseo de buscar nuevas oportunidades en el vibrante mundo editorial barcelonés. No dio más explicaciones. La dignidad, había aprendido, residía en la economía de las palabras, en dejar que las acciones hablaran por sí mismas. Al cerrar el baúl, el chasquido del cerrojo no sonó como el de una celda, sino como el de un cofre que se cierra para proteger un tesoro antes de un largo viaje. Y supo que, aunque el camino por delante era incierto y solitario, por primera vez caminaba hacia un destino enteramente de su propia elección.
Antes de partir hacia la estación de Atocha, había un último hilo que cortar, un último fantasma que poner a descansar. No era un acto de venganza ni de sentimentalismo, sino de orden, de poner la última pieza del pasado en su lugar para que el futuro pudiera comenzar sin cargas. Con el pequeño libro de Garcilaso en el bolsillo de su abrigo, caminó una vez más hacia el Parque del Retiro. El invierno mantenía los árboles en un esqueleto de ramas desnudas contra el cielo pálido, y el aire era tan frío y claro como su resolución. Encontró el mismo banco de hierro forjado donde, semanas antes, se había sentado con el corazón roto por la noticia del compromiso de Nicolás. Ahora, el lugar no le inspiraba melancolía, sino una sensación de simetría, de cerrar un círculo. Sacó el libro, sus dedos rozando por última vez el cuero gastado que había sido el talismán de su vida intelectual. Lo abrió en la égloga primera. El iris prensado seguía allí, un espectro de color violeta pálido, tan frágil que parecía que un suspiro podría desintegrarlo. Lo miró durante un largo rato, no como el símbolo de un amor perdido, sino como la reliquia de una lección aprendida. Aquella flor representaba la belleza y la verdad de un sentimiento que solo podía existir fuera del mundo, en el espacio sagrado entre dos páginas de poesía. Intentar llevarlo a la realidad habría sido profanarlo, destruirlo, convertirlo en algo que no era. Comprendió que el mayor acto de amor, tanto hacia él como hacia sí misma, era dejarlo ir, preservar su integridad en el recuerdo en lugar de permitir que se marchitara en la realidad. Con un gesto sereno, cerró el libro, con la flor a salvo en su interior, y lo dejó en el centro del banco. No lo abandonaba, lo liberaba, lo dejaba para que un extraño lo encontrara. Un regalo anónimo de poesía y belleza en medio de la ciudad indiferente. Al levantarse, no miró hacia atrás. Mientras sus pasos la alejaban, sentía como un peso invisible se desprendía de sus hombros. La ligereza de quien finalmente ha comprendido que la verdadera posesión no consiste en aferrarse, sino en tener la fuerza de soltar. Y que la única herencia que verdaderamente importaba no era la que se podía tocar, sino la que se llevaba indeleblemente escrita en el alma. Los años que siguieron fueron una prueba silenciosa de esa convicción. Barcelona la recibió con la indiferencia de una gran ciudad, pero fue en esa indiferencia donde Ana encontró su libertad. El aire salado del Mediterráneo parecía limpiar los últimos vestigios de la atmósfera seca y opresiva de Madrid. Encontró trabajo en una pequeña pero prestigiosa editorial del barrio de Gracia, y allí, lejos de las miradas que la juzgaban, comenzó a construir su vida, palabra a palabra. Su novela, la que había nacido del dolor y la lucidez en aquella buhardilla madrileña, fue publicada 2 años después de su llegada, primero bajo el seudónimo de J. Ríos, y tras su inesperado éxito de crítica, en una segunda edición con su verdadero nombre en la portada, Ana Morales. El nombre ya no era el de una secretaria, ni el de una anomalía intelectual, sino el de una autora. Su obra fue celebrada por su profunda agudeza psicológica, su prosa elegante y su valiente exploración de las jaulas, doradas o de hierro, en las que la sociedad encerraba las almas de sus mujeres. Nunca buscó noticias de los Balbuena, pero a veces, el mundo es pequeño incluso entre ciudades. Una reseña de su segunda novela en un periódico de tirada nacional mencionaba de pasada que su obra ofrecía un retrato mucho más veraz de la aristocracia que los benevolentes pero superficiales ensayos patrocinados por mecenas como el Marqués de Balbuena. Ana leyó la frase sin rencor, solo con una distante y serena compasión. Él había elegido su camino, el del honor silencioso, el de la renuncia, convirtiéndose en un guardián del mismo sistema que lo había aprisionado. Ella había elegido el suyo, el de la creación, el de la verdad articulada. Eran 2 formas de integridad, 2 sacrificios distintos ofrecidos en el mismo altar de un mundo implacable. Su riqueza no se medía en pesetas ni en propiedades, sino en la soberanía absoluta sobre su propia historia. Había aprendido que el verdadero valor no reside en lo que uno puede comprar, suplicar u obtener, sino en aquello que, por principios, se niega a aceptar. Y en la tranquila soledad de su estudio, con el sonido del mar como un murmullo lejano, supo que había construido un patrimonio mucho más duradero que cualquier título o fortuna, el de una dignidad que nadie podría arrebatarle jamás. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.